Llevo varios años trabajando en este negocio y puedo decir que he visto de todo, desde enfrentamientos a muerte con grupos rivales hasta persecuciones a toda velocidad por caminos de terracería. Pero hay algunas cosas que han ocurrido a lo largo de mi carrera que aún me dejan perplejo, cosas que desafían toda lógica y explicación. Crecí en un pequeño pueblo de la sierra, rodeado de montañas y de una naturaleza imponente. Desde niño solía escaparme al monte para explorar los senderos y las cuevas. Me fascinaba esa sensación de libertad y de aventura, pero con el tiempo, esa fascinación se fue convirtiendo en algo más siniestro. Cuando cumplí 15 años me vi obligado a tomar una decisión que marcaría el rumbo de mi vida. O me iba con los malos, o me arriesgaba a morir de hambre. No tuve que pensarlo mucho. La supervivencia era lo primero. Así que me uní a uno de esos grupos, convirtiéndome en lo que la gente del pueblo llama un sicario. Al principio, mis tareas eran relativamente sencillas: vigilar los cultivos, escoltar los cargamentos y de vez en cuando deshacerme de alguno que otro estorbo. Pero con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Empecé a recibir encargos más especiales, donde tenía que quitarle la vida a personas que se oponían a los intereses de mi grupo. No fue tarea sencilla, pero me fui acostumbrando. Después de todo, era eso, terminar sin vida. Poco a poco me fui convirtiendo en un sicario eficiente, capaz de cumplir cualquier misión que me encomendaran. Un día, el jefe me dio una tarea un poco diferente a las habituales. Tenía que ir a vigilar una propiedad en las montañas, asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie se acercara. Acepté sin rechistar. Era mi trabajo después de todo. Partí al amanecer acompañado de otros 4 compañeros. El camino era largo y sinuoso, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Una gran casona perdida entre los cerros. Nuestras órdenes eran claras: no dejar entrar a nadie y vigilar que todo se mantuviera en calma. Los primeros días fueron tranquilos. Nos turnábamos para hacer rondas por los alrededores, y el resto del tiempo lo pasábamos en una pequeña cabaña cercana, donde teníamos nuestras provisiones. Pero poco a poco empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran pequeñas cosas, como encontrar objetos fuera de lugar o escuchar ruidos inexplicables. Pensábamos que quizás alguno de nosotros estaba jugando bromas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles se movían de un lado a otro, y a veces incluso escuchábamos voces susurrantes que parecían provenir de las paredes. Naturalmente nos empezamos a poner nerviosos. Éramos hombres curtidos, acostumbrados a lidiar con situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Algo sobrenatural parecía acechar en aquella casa, y no sabíamos cómo enfrentarlo. Decidimos instalar cámaras de vigilancia para tratar de captar lo que estaba sucediendo, y lo que vimos nos heló la sangre. Las imágenes mostraban objetos volando por los aires, puertas azotándose y sombras moviéndose por los pasillos. Pero lo peor fue cuando vimos a una figura. Era una especie de mujer con el rostro desfigurado, que parecía flotar por la casa. Obviamente, le informamos a nuestro jefe de lo que estaba ocurriendo. Él, lejos de mostrarse sorprendido, nos dijo que ya se esperaba algo así. Al parecer, la propiedad tenía una historia oscura y estaba protegida por fuerzas sobrenaturales. Y así nos ordenó que siguiéramos vigilando y que bajo ningún concepto nos atreviéramos a abandonar nuestros puestos.
Dijo que enviaría a alguien para que se encargara de limpiar la casa. Pocos días después llegó una mujer. Era una especie de curandera o bruja, ataviada con ropas blancas y portando un extraño bastón. Nos miró con seriedad y nos dijo que debíamos dejarle el camino libre. Nosotros, obedientes como siempre, nos retiramos a la cabaña y la observamos desde lejos. La mujer pasó horas recorriendo la casa, murmurando extrañas plegarias y agitando su bastón. Podíamos ver cómo las sombras parecían retirarse a su paso, como si huyeran de ella. Finalmente salió de la casa con una expresión de satisfacción en el rostro. Nos indicó que podíamos volver a nuestros puestos y que la casa estaba limpia. Nosotros, aliviados, regresamos a vigilar el lugar y durante un tiempo todo permaneció en calma, hasta que una noche todo se volvió a desatar. Estábamos en la cabaña, descansando después de una larga jornada, cuando empezaron a escucharse ruidos provenientes de la casa. Eran golpes, gritos y sonidos de cristales rompiéndose. Nos miramos con preocupación y, sin pensarlo dos veces, salimos corriendo hacia allí. Al llegar, la escena que nos encontramos fue espeluznante. Muebles y objetos volaban por los aires, como si una fuerza invisible los manipulara. Y en medio de todo eso, vimos a la misma figura fantasmal que había captado en las cámaras. Esta parecía una mujer, pero su rostro era una máscara de terror. Tenía ojos negros y una boca desfigurada, que lanzaba un grito desgarrador. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Entonces la criatura se abalanzó sobre nosotros, con las manos extendidas y las uñas afiladas. Por puro instinto abrimos fuego, pero nuestras balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Fue entonces cuando el conductor de la camioneta tuvo una idea. Dio un volantazo brusco haciendo que la criatura perdiera el equilibrio y saliera disparada hacia los matorrales. Sin perder un segundo arrancamos a toda velocidad, alejándonos de aquel lugar. Una vez a salvo nos miramos con incredulidad. No podíamos creer lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Cómo era posible que nuestras armas no le hicieran nada? Decidimos informar a nuestro jefe de lo sucedido, pero él no parecía sorprendido. Al contrario, nos volvió a decir que dejáramos en paz a esa criatura y que no volviéramos a disparar contra ella. Aparentemente, era algo que estaba protegido y no debíamos meternos. A partir de ese día evitamos acercarnos a la casa. Algunos de nosotros incluso nos negamos a hacer rondas por esa zona, temerosos de volver a encontrarnos con esa aterradora aparición. Pero de vez en cuando, algún compañero nuevo o imprudente se topa con ella y nos cuentan historias espeluznantes, pues dicen que la mujer fantasmal recorre los senderos del monte y que si la ves, es mejor que corras y te escondas. Algunos aseguran haberla visto flotar sobre los árboles, con sus ojos negros y su rostro desfigurado, mientras que otros cuentan que si te cruzas con ella puedes terminar siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Hola, ¿qué tal? Desde hace tiempo llevo inmerso en este sórdido mundo del crimen organizado, y puedo decir con total seguridad que he presenciado y vivido situaciones que desafían toda lógica y explicación racional, desde enfrentamientos con grupos rivales hasta persecuciones a toda velocidad. He sido testigo de actos de una brutalidad y violencia extrema, pero hay experiencias que me han marcado. Verán, desde muy joven me vi obligado a tomar un camino que, si bien me garantizaba la supervivencia, me condenaba a convertirme en una persona de un grupo organizado.
En aquella región las oportunidades eran escasas y la disyuntiva era simple: o te ibas a buscar una vida mejor al otro lado de la frontera, o tenías a uno de los grupos armados que controlaban la zona. Yo, como tantos otros jóvenes desesperados, opté por la segunda opción. Así fue como me fui convirtiendo poco a poco en un eficiente y despiadado asesino a sueldo. Mis tareas iniciales eran relativamente sencillas: escoltar cargamentos, de vez en cuando deshacerme de alguno que otra persona, pero con el paso del tiempo, los encargos fueron haciéndose cada vez más especiales, involucrando la eliminación de personas que se oponían a los intereses de mi organización, desde un simple trabajador hasta personas altamente poderosas. No fue fácil, pero me fui acostumbrando. Después de todo era eso o terminar sin vida. Una de esas misiones me llevaría a un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Estaba vigilando un edificio, estudiando los movimientos de uno de los objetivos de mi grupo, cuando noté que alguien parecía observarme desde una de las ventanas. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, pero al día siguiente volví a percibir esa mirada intensa clavada en mí. Decidí mantener la calma y seguir con mi tarea, pero la sensación de ser observado me estaba poniendo cada vez más nervioso. Fue entonces cuando de pronto tuve a alguien detrás de mí, apuntándome con un arma silenciada en la nuca. Al voltear me encontré con un hombre de aspecto intimidante, con una barba poblada y ojos que parecían arder en llamas. El hombre soltó una carcajada burlona y se quitó las gafas, revelando una mirada penetrante y sobrenatural. Se sentó en la cama, sin dejar de apuntarme, y me dijo: «Tú y yo ya nos conocíamos desde hacía mucho tiempo». Yo obviamente no tenía idea de qué estaba hablando, pero él parecía saber mucho más de mí de lo que yo imaginaba. Entonces, el hombre me reveló que era una especie de administrador de mi trabajo y que había venido a ofrecerme un trato a cambio de mi alma. Me dijo que me concedería riquezas, poder y una vida larga. Yo, aterrado y confundido, no sabía qué responder. Fue entonces cuando el hombre explotó en llamas, mientras una risa cavernosa se desvanecía en el aire. Al despertar me di cuenta de que todo había sido real. Una extraña marca había aparecido en mi mano, y desde ese día he cumplido con mi parte del trato. He seguido ofreciendo almas al demonio a cambio de los beneficios que me prometió, y debo decir que en efecto he acumulado una riqueza y un poder que jamás hubiera imaginado, pero que a pesar de ello no puedo evitar sentir un profundo malestar y arrepentimiento. Sé que he cometido actos atroces y que he condenado mi alma, y ahora vivo con la constante angustia de que en algún momento deje de cumplir con mi parte del trato. El demonio vendrá a reclamar lo que le pertenece. A veces me pregunto si valió la pena hacer ese pacto. Las riquezas y el poder ya no me satisfacen como antes, y vivo atormentado por la culpa y el miedo. Sé que he perdido mi alma, y que nada de lo que haga podrá redimirme, pero lo peor de todo es saber que, cuando llegue el día en el que el demonio venga por mí, no habrá nada que pueda hacer para evitarlo. Estoy condenado a sufrir un destino peor que la muerte, y tendré que asumir las consecuencias de mis actos. Y si se lo preguntan, es una carga pesada de llevar. Saludos. Buen día tengan todos. Creo que no hay necesidad de ocultar cuál es mi nombre, ya que no me imagino cuántas personas debemos de compartir el mismo. Así que mi nombre es Juan, y hace algún tiempo andaba en malos pasos. Vivía en el norte del país,
Era joven y bastante estúpido, para ser honesto. El lugar donde crecí, sin duda, que era el claro ejemplo de lo que es la adulación a la narcocultura. Todos aspiraban a dedicarse a la mafia y a hacer grandes fortunas de ella. Recién un amigo mayor que yo acababa de unirse a esa vida. El compañero de juegos con el que nos juntábamos en la cuadra, ahora lo veíamos pasar en camionetas lujosas, armado y con radio, como todo un bandido. Eso era algo bastante impactante para alguien como yo, y te hacía pensar que era una vida fácil, una gran vida, pero detrás de las apariencias existe un infierno. Ese infierno por el cual hay que pasar primero. Cuando cumplí los 17, me invitaron a trabajar como puntero junto a otros amigos. Nuestra labor consistía únicamente en informarle a los mandos del cartel los movimientos del ejército o de los contrarios. El único equipo que nos daban eran un radio y un celular, es decir, que si los enemigos nos encontraban, no teníamos nada con qué hacerles frente. Desde ahí supe lo que es arriesgar el pellejo y vivir al límite por unos cuantos pesos. Durante ese tiempo vi caer a varias personas. Eran compañeros a manos de los contras o de las autoridades. Los que logramos aguantar hasta el final fuimos incorporados al cartel. Ya no era más que un halcón. Ahora me había convertido en sicario. Me mandaron a un centro de adiestramiento ubicado en las montañas. En ese lugar nos enseñaban lo básico, como es el uso de armas y la supervivencia en zonas aisladas. Sus entrenamientos eran bastante recios. En ocasiones podíamos ver a lo lejos a los helicópteros de la Marina. Estos estaban rondando el área y en ocasiones veíamos las plantillas de hierba arder a manos del ejército. Pero nada de eso me hizo tirar la toalla. Al contrario, la adrenalina que sentía era una sensación sin igual, y al poco tiempo me gané un lugar entre los escoltas y un jefe de la plaza. La muerte se convirtió en un pan de cada día. Uno pierde el miedo y hasta el asco después de ver tanta sangre y barbarie. Luego de eso me mandaron a Cuba para hacerme santo, es decir, entrar al mundo de la santería. Tengo entendido que hacían eso con todos los gatilleros con la finalidad de obtener protección de las almas y seres de oscuridad, para que a su vez nosotros protegiéramos a los jefes de la muerte. Ellos me hicieron beber la sangre de un cordero, además de cortarme las venas y ofrecer la mía en un altar donde habían todo tipo de objetos e imágenes referente a algo maligno. Pero no podías negarte, ya que si decías que no o que simplemente te negabas a hacerlo, te eliminaban y buscaban a alguien más regresando a México. Participé en varios enfrentamientos y de verdad me sentía protegido contra las balas, pues nunca sufrí heridas graves a pesar del gran riesgo al que era sometido. Todos los días empecé a ver cosas y escuchar voces en mi cabeza, murmullos que no se podía entender lo que decía. Cuando me bañaba me cerraban las llaves del agua y podía escuchar a alguien caminar del otro lado de la cortina con jabón. Me veía forzado a abrir los ojos. Siempre que pasaba esto por las noches, me picaban las costillas cuando me encontraba acostado, y muchas veces al estar frente a un espejo, miraba sombra pasar detrás de mí. Admito que se volvió una tortura constante esa situación. De inmediato pensé en buscar ayuda en mi religión, hasta antes de todo esto,
Pero en Cuba nos dijeron que una vez dentro de la santería, jamás se nos ocurriera volver a pedirle ayuda a Dios, porque esto enfadaría a las entidades con las que se firmó el acuerdo, y en lugar de protección traerían desgracias a nuestras vidas. Ingenuamente creí que si no le daba importancia al asunto desaparecería, pero evidentemente no fue así. Con el paso del tiempo estas cosas fueron más y más fuertes, hasta el punto en donde ya ni siquiera podía dormir bien. Me atormentaban en mis sueños y también fuera de estos. Honestamente, no sabía qué hacer. Algunos compañeros que pasaban por lo mismo y cometieron el error de buscar ayuda y refugio en Dios, terminaban falleciendo cruelmente. En una ocasión, mientras intentaba dormir, pude sentir unas manos horribles huesudas. Estas estaban tocando mis pies. Quise rezar, pero de inmediato sentí un nudo en la garganta que no me dejó hacerlo. Y como si alguien me estrangulara, por poco me ahogo. Recuerdo que en los enfrentamientos contra enemigos o autoridades siempre salíamos ilesos. Todos aquellos que fuimos bañados en sangre en La Habana. Por mi parte, el dinero no me rendía si no me gastaba todo el mismo día en que lo recibía. Al siguiente no tenía nada. Se quemaba sin importar dónde estuviese. Varias veces ya me andaba prendiendo por tener billetes en los bolsillos. No era tonto. Al menos era lo suficientemente consciente para entender que mi alma fue entregada a seres demoníacos y nada podía hacer para salirme de ahí. Un amigo intentó escapar, pero a los pocos días lo hallaron quemado en un cerro. Entonces, alguien me aconsejó encomendarme a la Santa Muerte, que solo ella podía intervenir para ambos lados, el bien y el mal. Y al pedirle a la niña blanca, esos seres que me atormentaban no se enfadarían más conmigo. Y así lo hice. Busqué a un hombre que supuestamente trabajaba con la Santa Muerte, pero también lo hacía para el cartel. Es decir, alguien como él no me iba a sacar de ese círculo maligno, sino que más bien me ayudaría a tranquilizar a esos seres infernales sedientos de sangre y vitalidad. En algún momento, se sinceró conmigo y me confesó que todos aquellos hombres que eran llevados a Cuba se convertían en una ofrenda para jerarcas del infierno, y nuestras vidas ahora le pertenecían a Satanás. Siendo honestos, me dio bastante miedo la información. Saber que estaba condenado a sufrir por siempre en el infierno, que no pude evitar llorar y no dormir en varios días. Nada podía hacer, pues como máximo viviría hasta los 35 años, según las palabras de ese hombre, a menos que estuviese dispuesto a ofrecer algo mayor, con un valor a mi alma, es decir, una especie de equivalencia de intercambio. Lo pensé una y otra vez. Lo más fácil sería ofrecer las vidas de aquellos caídos por mí. Sí, pero al parecer no era tan sencillo. Tenía que darles a los demonios un alma pura y también limpia, para que aceptaran dejarme en paz. Entonces recayó sobre mí la culpa porque alguien más debía pagar por mis errores. Si pudiera ofrecer a mis enemigos, todo habría sido más fácil. A fin de cuentas, andamos en lo mismo, y el cielo es un lugar imposible para todos nosotros. No me atreví a hacerlo, a pesar de que vivía con mucho miedo. Mi situación llegó al punto donde me atormentaban a todas horas. Despertaba con rasguños en el cuerpo. Me volví muy paranoico y creía estar volviéndome loco. Era insoportable el continuar así. Entonces ese hombre me dijo que la única manera en que la Santa Muerte podía interceder por mí
sería entregando pedazos de mi ser. Ya no me quedaba otra opción. Prefería eso a entregar por completo mi alma, para que hicieran con ella lo que quisieran. Así que seguí las instrucciones de aquel sujeto. Entregué mi ojo izquierdo en un ritual. No fue necesario que yo me lo sacara o algo por el estilo, pues los demonios se encargarían de hacerlo en mi lugar. Pasaron algunos días y por fin la paz volvió a mi vida. Aquellos seres que me atormentaban se habían marchado. Por un momento creí que eso de darles mi ser en pedazos no era algo en forma literal, que solo iría tomando mi vida en partes o algo así, pero no. Poco después comencé a perder la visión del ojo izquierdo. Se empezó a secar como si fuese una pasa, hasta que lo perdí por completo. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi ser, mi alma, sería consumida por los demonios. Poco a poco, en una especie de nuevo trato, pasaron los meses y el hombre que me estaba ayudando me buscó. Dijo que mis atormentadores querían otro pedazo. Igual de nueva cuenta yo me negué, pensando que no pasaría nada, pero de inmediato regresaron para continuar con la tortura. No me quedó de otra. Tuve que ofrecer uno de mis brazos, esta vez para poder liberarme de ellos. Y así continuó hasta la fecha. Han sido años de irlo perdiendo todo. Mi brazo lo perdí en un enfrentamiento con el ejército. Una de mis piernas me fue arrebatada en una persecución, y solo así el cartel me dejó retirarme, pues ya no era alguien útil para ellos. No sé qué más hacer. Si llegué hasta este grado fue para poder alargar mi vida un poco más, pues me aterra la idea de llegar al infierno y tener que rendir las cuentas en ese lugar. Hace aproximadamente unos años le di una de mis orejas y la forma en que la perdí fue horrible, tanto que a veces me pregunto si de verdad ha valido la pena todo lo que he hecho para aferrarme a no morir. Tal vez se pregunten qué fue lo que pasó con mi familia. Pues bueno, desde que elegí el camino de la delincuencia, no los he vuelto a ver, y creo que eso es lo mejor. Si me vieran en mi estado actual, seguramente no sentirían más que pena y decepción por mí. Un hijo que quiso una vida fácil y a cambio no puede caminar sin la ayuda de un bastón, no puede oír ni ver bien, y solo le queda un brazo para ayudarse a sí mismo. En unas cuantas semanas pienso entregar lo único que me queda, mi corazón, y al hacerlo espero que por fin se termine esta tortura que pasé. Lo que tenga que pasar, pero que ya se acabe, por favor. A veces recuerdo cuando era niño, y si pudiera volver en el tiempo me hubiese encantado tomar otro camino, uno con menos problemas y consecuencias. Haber seguido en la escuela para después encontrar un buen trabajo, hacer una familia y vivir honradamente. Pero supongo que ya nada de eso es posible, y no me queda más que resignarme al propio infierno que yo mismo creé. Actualmente paso de los 30 años. Creo que al final no hizo ninguna diferencia lo que hice y lo que estuve dispuesto a dar para que según pudiera alargar mi vida un poco más. Pero bueno, así son las cosas. Agradezco me hayan escuchado. Saludos. Historias de terror de la internet.